Hola, espero que te encuentres muy bien en este día. Hoy quiero hablarte del dilema del sufrimiento. Tú siempre estás en todo lugar, el mismo de ayer eres tú. Oh, oh. Y seguro estoy completo en ti. Oh, todo por ti, Jesús, hoy vuelve a vivir. En ti la historia se cumple, tú haces todo nuevo, el alfa y la omega, todo por ti vuelve a vivir, tú haces todo. Algunos intentos de dar sentido al sufrimiento reflejan tanto la realidad como las escrituras, pero otros no. Sin duda, mucho sufrimiento ocurre sencillamente porque vivimos en un mundo caído. Si hemos creído en Cristo como Salvador, a veces nuestro Padre Celestial nos disciplina incluso dolorosamente. Y también permite algún sufrimiento para prepararnos para mayor bendición y servicio en el futuro. Exploramos conceptos erróneos acerca del sufrimiento y nos dirige a creer en Cristo si aún no hemos creído y a la obediencia si ya somos de Él. Primer dilema. Hay quienes dicen que el dolor es bueno en sí. Sienten placer en el sufrimiento. Hasta buscan maneras para infligirse dolor. La psicología llama a este tipo de autodolor masoquismo. Viene a la mente la historia de Elías y los profetas de Baal. Estos se cortaban con cuchillos y abofeteaban en la esperanza de que el derramamiento de sangre les ganaría el favor de los dioses. La historia de la iglesia cristiana abunda en ejemplos de un masoquismo religioso que prometía la gloria celestial a cambio de una automutilación. Un tal Henry Suso, místico alemán, vestía una camisa de piel con correas interiores incrustadas con 150 afiladas púas. Se latigaba hasta que la sangre fluía, pensando que tal sufrimiento le traería virtud. Otro, Simeón Estilita, subió a un alto pilar. Allí vio 30 años el frío y el calor para mortificar la carne y salvar su alma. Reflexionando sobre estas ideas, tenemos que admitir que el papel de mártir, especialmente por causas nobles, tiene cierto atractivo, pero es un atractivo raro, anormal, que procede de una mente descarriada. El comerciante gasta su vida trabajando. Una tía siempre se encuentra enferma porque le gusta sufrir. Este tipo de individuo necesita más de nuestra piedad que de nuestra aprobación. Sí, se acepta el dolor y se aprende del dolor, pero no se busca y no se idealiza. Segundo dilema. Hay algunos que creen que el dolor no existe. Esta filosofía se denomina solipsismo, o la doctrina que establece que el mundo externo no tiene realidad excepto para nuestro sentido. Dice, por ejemplo, que un árbol
no es verde excepto por nuestro sentido del color, no es sólido excepto por el sentido del tacto, y que de veras no está allí en el patio excepto por el sentido de la vista. Todo parece bonito, pero sabemos que hablamos de ilusión, porque el árbol está muy presente y no coopera con la ilusión. Esta filosofía nació con el budismo, creencias muy arraigadas en el mundo oriental. El budismo ortodoxo declara que tanto la naturaleza como la historia son ilusión. El único dolor es el dolor del deseo, el cual gradualmente se puede negar hasta caer en el olvido del nirvana. Un fakir de la India puede aprender a dormir sobre clavos afilados sin aparente dolor. La versión occidental de esta doctrina se llama ciencia cristiana, la cual enseña que el sufrimiento es sencillamente error de la mente. Hay un argumento que da pie a la ciencia cristiana. El dolor es tan cruel y tan común que todo hombre honrado rehúsa decir que Dios lo envía. Si Dios no lo envía, hay que buscar una creencia alternativa que diga que simplemente no existe. Quizá la mente pueda aliviar los dolores del cuerpo, ya que es muy cierto que muchas enfermedades son psíquicas y no físicas, pero los dolores reales que sufre el cuerpo, un dedo cortado, un ataque de corazón, son muy sentidos. Siguiendo la línea de pensamiento de la ciencia cristiana, si el sentido del dolor es una ilusión, también lo puede ser la fe, o la esperanza, o el coraje, o el amor. Si no podemos confiar en la reacción del cuerpo a un cuchillo que corta un dedo, ¿en qué podemos confiar? Además, las teorías de ilusión y de error no explican el problema de Dios y el dolor, porque un Dios que aflige a sus hijos con el error o la ilusión no es más atractivo que un Dios que envía el dolor. Tercer dilema. Hay algunas personas que creen que el dolor que ahora sufren viene como consecuencia de pecados en una previa encarnación. Estas ideas encierran parte de la verdad. El sufrimiento se viene en parte del pasado en esta vida mortal y de la historia de la raza humana. El dolor viene con toda certidumbre como consecuencia del pecado y del orgullo del hombre. Pero la doctrina hindú va mucho más allá. Enseña que esos ojos tuyos con que lees estas líneas pudieran haber sido los ojos de un cocodrilo en un río africano, o de una rana china, o de un camello egipcio, y que mi presente pecado, lejos de ser insignificante, pudiera hacerme regresar al mundo animal. Digamos, de paso, que el amor de madre tiene que escandalizarse ante esta idea de que el hijo que dio a luz pueda tener madres anteriores o sucesivas. Estas ideas enseñan que el cuerpo, que la fe cristiana exalta como creación especial de Dios, es perverso e irreal, mientras que el alma, algo vago que temporalmente te habita en un pobre cuerpo, de algún modo será transferida de cuerpo a cuerpo, a veces animal, a veces humano. Esto es algo que la unidad psicosomática humana niega por completo. Francamente, la doctrina de la reencarnación es una filosofía y no una fe. El pecado se lleva a unas consecuencias fantásticas, prometiendo al pecador no perdón ni consuelo, sino una condenación persistente a través de reencarnaciones increíbles. Aceptamos la realidad de que hay muchos dolores que vienen a consecuencia de nuestra maldad, pero esto no crea la necesidad de una previa o posterior encarnación. Además, esta teoría asume que el hombre tiene que buscar su propia salvación, pero ¿podrá? Asume que si hay un Dios, este es un cruel monarca que gobierna sin amor, en justicia fría. ¿Es Dios así? Asume que por ejercicios y buenas obras limpiamos nuestras propias mentes. ¿De veras podremos? Si pudiéramos lograr esta limpieza propia, ¿no caeríamos en el peor pecado, el del orgullo? Las ideas recreacionistas carecen de compasión. No se preocupan por los dolores del vecino y del resto de la humanidad. Dejan fuera la posibilidad del perdón. En una palabra, crean más problemas de los que resuelven. Cuarto dilema.
Hay quienes piensan que todo sufrimiento viene como consecuencia de algún pecado personal. Esto es solo una parte de la verdad. En primer lugar, no siempre es visible la relación entre el pecado y el castigo. La Biblia enseña que cuando Dios creó el universo lo hizo todo perfecto. Tal perfección alcanzaba tanto al hombre como a su ambiente natural. Al producirse el pecado de desobediencia en Adán y Eva, la primera pareja, el hombre y la naturaleza sufrieron como castigo la pérdida del estado de perfección. A veces Dios permite que se vea su mano en el castigo del pecado individual o colectivo, pero en general, los grandes desastres naturales ocurren en una naturaleza que quedó imperfecta desde la primera vez que el hombre desobedeció a su Creador. Después de la caída del hombre, sin embargo, entran en juego tres elementos: la misericordia de Dios, la justicia de Dios y la relación o pecado individual de los hijos de Adán. Yo, como miembro de la raza humana, soy responsable de mis hechos. Cuando peco, peco por mi propio albedrío. Dios claramente dice que su justicia demanda que el pecado sea castigado. Pero, al ser Dios un Dios de amor, entra en juego su misericordia hacia el hombre arrepentido y penitente. No podemos excusarnos con la idea de que la naturaleza humana es pecadora, ya que Dios hace provisión para el pecado. Como dice el apóstol Pablo: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Romanos 2:4. Todo hombre razonable tiene que darse cuenta de que Dios nos trata con favores inmerecidos. Al ver la piedad que nos rodea, los abusos de hombres contra hombres, los odios, celos, robos y crímenes que tanto abundan, podemos preguntarnos por qué Dios no nos ha destruido a todos. Si esto es cierto, entonces hay cabida para el concepto del sufrimiento en esta humanidad rebelde a su Creador. Pero esto nos lleva al concepto falso de que todo dolor viene en consecuencia de un pecado personal. Este error es básicamente el tema de la lectura de Job. Job sufrió de un golpe la pérdida de sus propiedades, su salud, sus hijos, el afecto de su esposa. Sus amigos llegaron para decirle que todo le había venido por algún pecado personal. Esto lo negó rotundamente. Era inocente. Jesús enfatizó esta verdad. Al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciéndole: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Juan 9, del 1 al 3. Otra vez, en San Lucas leemos que llegaron a Jesús preguntándole acerca de un trágico evento. Sucede que se edificaba en el pueblo de Siloé una torre. Esta cayó y en el derrumbe murieron 18 personas. Todos los que oyeron del accidente, llevados por el falso concepto del castigo, empezaron a decir que estos 18 tenían que haber sido terribles pecadores para haber sufrido tal desastre. Cristo les dice que estaban equivocados. No era que estos 18 eran peores que los que vivían, ya que todo pecador merece la muerte. Por eso Jesús enseguida añadió estas palabras: si no os arrepentéis, todos pereceréis igualmente. La Biblia nos enseña que todo pecador tendrá que dar cuenta por su pecado, a menos que se acoja del perdón ofrecido en Cristo, quien murió por el pecador. Por inferencia declara Cristo, el Hijo de Dios, que los accidentes y catástrofes que llegan sobre la humanidad no son índice de que Dios esté más enojado con unos que con otros. Más bien enseña que todo sufrimiento debe continuamente servirnos de recordatorio de que todo hombre vive bajo pena de muerte. En el momento menos esperado puede llegar el fin de la vida. Ya que la vida es tan incierta, debemos vivir arrepentidos, es decir, apartados del pecado,
y acercados a Dios por nuestra fe puesta en Jesús, nuestro Salvador.